Bueno, vamos a empezar. Buenos días y disculpad los minutos de retraso en el inicio. Segunda y última sesión de este encuentro y ahora vamos a escuchar la ponencia de Oriol Fondevila, Subirana. Él es curador y profesor de arte y el título de su ponencia es Dar un giro al museo aún. Oriol, bueno, yo conocí a Oriol por su libro. Realmente, personalmente, no te había conocido, sino a través del libro. Como os decía, él es curador, escritor, profesor e investigador de arte, es profesor de grado de diseño en el Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona y ha escrito el ensayo El arte de la mediación. A esta publicación es a la que me refería. Él ha sido curador de la participación catalana en la 59 edición de la Bienal de Venecia de Artes Visuales en el año 22 y dentro del programa Eventi Collaterali, organizado por el Instituto Ramon Llull. Tenéis este breve resumen en vuestra documentación. Me salto un parrafito y termino con el último. Es co-coordinador del posgrado de exposiciones, curaduría, diseño y espacios en EINA. Ha completado el máster en Exhibition Studies del Central St. Martin's University of Arts de Londres y actualmente cursa el programa de doctorado de la UOC con una beca otorgada por la misma universidad. Oriol, gracias por haber venido y bueno, precisamente por esta publicación tuya centrada en la mediación. Sabemos que tienes una amplia experiencia, pero nos parecía tremendamente pertinente tenerte aquí en un contexto en el que hemos hablado de la figura de la educación, en la curaduría, etcétera. Entonces, bueno, pues con ganas de escuchar. Bien, pues muchas gracias por la invitación, Ana, Irene, por toda la logística y la organización del evento y, evidentemente, por los que habéis madrugado hoy para llegar en el Prado. ¡Wow! Esto se ha oscurecido mucho ahora mismo, ¿no? Es como, y además tengo este flash aquí. En fin, porque no es posible dar las luces de un modo más. No, porque no se va a ver esto, ¿no? Bueno, podemos subir. Sí, no, quizá, porque es un poco. Me pondré las gafas de sol, si no. Sí, el tema. Bueno, muchas gracias. De hecho, cuando estuvimos hablando de cómo plantear la conferencia de hoy, salieron distintas posibilidades y también distintas dudas. Por un lado, escribí un texto en 2013, me parece recordar, que en catalán se tituló Capgirar el museu. Literalmente en castellano sería El museo patas arriba. Y cuando se planteó la posibilidad de traducirlo al español, pues claro, es decir, museo patas arriba suena fatal y fue dar un giro al museo, ¿no? Esto fue en Sala de Arte Joven, se tradujo, me parece, lo tradujo en 2018, si no me recuerdo mal. Y en ese texto planteaba, o de alguna manera, problematizaba en torno a la cuestión del giro educativo, que en aquel momento estaba como muy en boga, ¿no? Era el concepto que desde la curaduría, sobre todo, teníamos para interpelar o para meternos quizá en el terreno de la educación. Y en aquel momento yo también me encontraba, como quizás podríamos decir, más metido en la práctica, o en la práctica curatorial he estado metido evidentemente, pero sí que con algunos ejercicios, con algunos experimentos, ya sea con Zona Intrusa en Mataró, junto al colectivo La Fundició, o sea con prototipos en código código abierto en la Fundación Tàpies, o también con algunos experimentos con Sala de Arte Joven en Cataluña. Y, por lo tanto, estaba muy alimentado el texto de problemáticas que me encontraba, ¿no? Pero esto no es el momento actual mío, porque, de alguna manera, cuando me piden comisariar algo actualmente, pues ya está todo más circunscrito en que, bueno, si usted es comisario, usted va a hacer una exposición, no se va a meter en otras cosas, ¿no? Me parece que el campo del museo ha quedado más. Es decir, bueno, esto lo voy a hablar mejor después, pero con el giro educativo, una oportunidad que ha tenido la mediación y la educación en el museo es crecer y multiplicarse y complejizarse, pero a la vez también con los años se ha ido separando del departamento de exposiciones, ¿no? Esto, bueno, lo podemos discutir porque evidentemente esto como diagnosis es insuficiente, pero
sí, de alguna manera, como mi trabajo, pues cuando trabajo por museos está como más claro, como comisario. Por otro lado, también he dedicado mucho empeño pues, a escribir y sobre todo a investigar con la actual investigación, con la investigación doctoral actualmente, ¿no? Entonces, cuando se me plantea la conferencia, pienso, bueno, no puedo aportar tantos casos prácticos, o si de alguna manera me remito a casos propios, pues tendrían 10, 11 o incluso 8 años. No me apetece revisar esto ahora mismo, más que nada porque mis reflexiones vienen alimentadas desde otro lado, ¿no? Entonces, pensé que podríamos incluir dar un giro a museo aún, y revisar la conferencia de alguna manera y esto añadiéndolo nuevas perspectivas y quizás hablar de giros pues ya no sea quizá lo que toque apenas ahora mismo. En todo caso, lo que planteaba con dar un giro al museo en aquel momento era que si desde la curaduría estábamos dando un giro a la educación, ¿qué significaba esto? Pues un reconocimiento de que producir una exposición, trabajar en curaduría, pues también es producir conocimiento, también es trabajar con comunidades, trabajar con públicos. Esto, si consideramos que tiene que introducir un cambio en el museo, no va a ser posible este cambio si no damos desde la educación un giro a la curaduría. Es decir, que mientras que el curador está girando o la curadora está girando hacia la educación, si queremos una transformación institucional profunda, esta no podrá llevarse a cabo si la educación no gira también, no vira hacia la curaduría, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo me lo figuraba en este momento? Pues que el trabajo con públicos tiene que poderse acompañar de la visión instituyente o la visión incluso... La visión, no es una cuestión de visión, el lugar casi en el organigrama, ¿no? La posición de estar produciendo discurso del museo y producir, digamos, política cultural del museo, ¿no? Es decir, si no aseguramos esta incidencia que el trabajo educativo tenga sobre la política general del museo, pues la transformación no se va a llevar a cabo. Al contrario, lo que nos podemos encontrar, que es lo que nos hemos encontrado de facto, es que se pueda argumentar que la curaduría ha instrumentalizado la educación, ha estetizado la educación o la ha utilizado por sus propios fines, ¿no? Pero sin poco más que esto. El giro educativo evidentemente ha introducido cosas buenas, es decir, ha habido un reconocimiento al trabajo de la educación probablemente casi sin precedentes en el museo, pero también muchas autoras han considerado que ha acabado produciendo también una suerte de diglosia, es decir, que cuando el curador o curadora o los artistas se dedican a la educación, pues es como digamos, lo que el museo escenifica, lo que el museo incorpora en su discurso, pero divide igualmente con un trabajo más reproductivo de la educación, del trabajo con públicos, escuelas y tal, que digamos que permanece como un bajo continuo, pero que no llega a incidir, digamos, a lugares de enunciación tan altos, ¿no? Por lo que sería, esto me lo explicaría, pues precisamente porque el giro curatorial no se ha dado al completo, es decir, no se ha incorporado toda la educación, digamos, en el aparato discursivo e instituyente del museo, ¿no? Entonces, sí, es decir, esto lo que planteaba con el texto se podría decir que era un devenir del curador en tanto... No, un devenir, si había un devenir del curador en tanto que educador, se debería acompañar de un devenir curador del educador. Esto, claro, hablar ahora de giros, pues ya suena un tanto como algo del pasado. También estos planteamientos quizás incluso... por suerte o por desgracia, han pasado un tanto de moda. Y digo por suerte y por desgracia porque, claro, el momento que los curadores ya no ponen el foco en la educación, de alguna manera dices, bueno, ¿y qué nos pasa ahora? ¿No? De alguna manera. Quizás es un momento de oportunidad precisamente porque los curadores ya no ponen el foco, digamos, temático en la educación ya no está tan de moda en la curaduría, quizás sea una oportunidad realmente, pero eso nos da también que el concepto giro educativo, pues quizás ya no nos sirve mucho como metáfora, ¿no? Apenas. Y mi intento de actualizar el debate, por lo tanto, va a ser por medio de algunas controversias que resitúan ya no tanto el trabajo del devenir comisario del educador, sino quizás mi pregunta actual es sobre el devenir comisario o curador de la comunidad. Es decir, ya quizás en un sentido, intentando recuperar el potencial más instituyente o en términos de gobernanza de lo que sería el trabajo con comunidades. Es decir, finalmente lo que está en juego es una cuestión política, entendería yo, y que el trabajo colaborativo, comunitario, lo que pasa es, bueno, podemos reinscribir las leyes del museo por medio de este trabajo o no. Y
Esto lo intento desarrollar en el marco de una tesis doctoral que me encuentro en proceso de hacer, por lo que tampoco va a ser este lugar el de presentar mi tesis doctoral. Y a veces también incluso porque algunas reflexiones que voy a plantear pues están en proceso, incluso pueden suponer cierto balbuceo de mi parte. En el sentido, no voy aquí a proclamar grandes certezas, sino quizás a exponeros aquí en un clima como de intimidad, ¿no? Con las luces bajadas, para algunas dudas pues también aprovechar la circunstancia para compartirlas con vosotras. Entonces, el marco de la tesis, es decir, digamos, mi interés en hacer una tesis doctoral, esto ya era en 2020, hace un tiempo, precisamente se debía a algo que se estuvo discutiendo un poco ayer con el grupo de trabajo. No se estuvo discutiendo quizás directamente, pero fue una reflexión que me quedé por mi parte, ¿no? Es decir, las personas que estábamos en el grupo de genealogías de la educación, pues se hablaba de esto, ¿no? De que el museo produce olvido sobre sí mismo, es decir, produce un relato sobre arte, básicamente, y sobre sociedad tal vez, pero que es una caja negra, ¿no? El museo no produce relatos sobre lo que ocurre ahí, y menos aún, yo diría, por lo que hace a la curaduría. Es decir, que desde la educación estábamos diciendo de recuperar documentos, recuperar prácticas, poder analizar y tal, pero yo me imaginaba que aquella conversación que tuvimos ayer por la tarde sería imposible con curadores, en realidad, o curadoras. Es decir, responden demasiado al aparato de poder como para poder discutir abiertamente las problemáticas. Es decir, lo que hace a los documentos de la curaduría no es que no estén en ningún archivo, es que se destruyen directamente. Es decir, es una memoria demasiado incómoda, de alguna manera. Es decir, mientras que en la educación encontramos que quizás pues, hay un desprecio desde la institución, puede haberlo, y lo ha habido, evidentemente, aún así, desde la educación pues, se considera la posibilidad de evaluar un proceso. Se considera la posibilidad de rastrear unas negociaciones. Se considera la posibilidad de decir esto ha fallado y esto ha funcionado. E incluso, por medio de publicaciones, pues incluso hacerlo público. Este relato a nivel de curaduría no lo encontramos. Es decir, sí que la curaduría tiene unos instrumentos muy potentes, como es el catálogo de la exposición misma y tal, para producir enunciación, pero normalmente o en el 99% de las veces, es un relato idealizado sobre el proceso. De hecho, el proceso real desaparece, es decir, no encontramos un curador o curadora que diga pues por esta exposición de Picasso tal coleccionista no me ha cedido la obra, por lo tanto he puesto esta otra. No, esto es un imposible, ¿no? Es decir, una exposición del Prado que diga no, este Ingres pues no estaba disponible. Esto no. Mientras que con la educación tenemos esta posibilidad. Es decir, la educación precisa e incluso considera la importancia de un relato más, digamos, cualitativo. Y incluso podríamos decir que precisa o incluso invita muchas veces investigadores a hacer seguimiento etnográfico o aplicar metodologías etnográficas para su análisis, ¿no? Mientras que en la curaduría esto casi es imposible. Vale, pues mi empeño era en producir una etnografía de la curaduría, ¿vale? Que es un tipo de relato que para mí no es solo un proceso de descajanegrización, por utilizar el término de Bruno Latour, de abrir la caja negra del museo para pasarlo bien, no va de esto, sino que también por mi dedicación a la docencia y a la docencia de jóvenes curadores, te encuentras que no hay memoria. Que tú les puedes hablar de Foucault, de los nuevos materialismos, les puedes hablar, yo qué sé, de Donna Haraway, ¿no? Pero les explica realmente cómo se hace una exposición. Les puedo hablar de mis casos, que sonará propaganda, evidentemente, pero no tenemos unos casos a los que remitir en realidad de cómo negociar, cómo interlocutar, cómo construir un museo, básicamente, o cómo construir una colección, cómo hacer una exposición. Esto apenas se encuentra y me parece que el relato etnográfico aporta una dosis de realismo que en el relato educativo lo encontramos, en el relato curatorial es casi prohibitivo, ¿no? Y esto me encuentro ahora mismo casi con problemas de qué voy a hacer con mi tesis doctoral, ¿no? Porque tiene algo de que toca un espacio de tabú. Pero me parecía como importante hacer esto. Entonces, una ventaja que encuentro en la educación y quizás incluso mi simpatía a la educación durante estos últimos años tiene que ver, pues seguramente también por la fascinación. No voy a ser como más bueno que los otros curadores, es decir, pues sí, seguramente también he obedecido a unas modas, pero a la vez mi interés es que el relato, y a participar, por ejemplo, a grupos como el de ayer por la tarde. Esto mi primera vez fue con prácticas dialógicas en Mallorca hace ya muchísimos años, 2008 o algo así, que en aquel momento era como una rareza que un curador se apuntara a unas jornadas de educación, ¿no? Y me acuerdo de vivirlo como
bueno, de vivirlo como un poco traumáticamente, pero a la vez también, en realidad, con mucho gusto, ¿no? Porque descubrí que, caray, desde la educación se hablaba de los problemas de los museos. En la curaduría, en los simposios de curaduría, se habla poco de los problemas con los que se encuentran los curadoras, ¿no? Entonces, le veo esta ventaja, hablando en términos el tema educativo, le veo la ventaja de escribir la historia del museo en términos etnográficos. Es decir, esta historia no la está produciendo otros departamentos del museo. Quizás sea una historia ninguneada, pero quizás es la única historia real del museo que nos va a quedar, es la historia que quizás se está escribiendo desde la área de educación, porque el discurso curatorial está idealizado. Es decir, es un producto de la historia, pero no cuenta la historia, de alguna manera. Entonces, yo necesitaba un caso, ¿no? Y esto fue controvertido también. ¿Y qué exposición voy a investigar? Es más, habiéndome dedicado en Barcelona muchos años a la curaduría, ¿cómo se va a ver mi papel que no sea como casi como lo diríamos, casi como si estuviera haciendo investigación de la competencia, ¿no? Voy a fijarme cómo trabajan otros curadores, cómo puede ser recibido esto, ¿no? Entonces encontré una oportunidad que fue en el momento que estaba con mis directores de tesis discutiendo qué caso podría investigar y tal, ocurrió que Barcelona proclamó devenir sede de Manifesta en 2024, este año, ¿no? Y pensé, caray, Manifesta es muy interesante como bienal, después hablaremos un poco más de ello, pero Manifesta precisamente es una bienal que casi es como uno de los grandes escenarios internacionales que ha tenido el giro educativo, de alguna manera, ¿no? Desde la edición de 2006 en Chipre, que falló, pero que se planteaba con una escuela de arte, desde que en 2011 incorporan un departamento educativo y de mediación, pues, considerablemente potente, y como incluso sobre presupuestos el porcentaje que se llega a la educación dentro de Manifesta pues es considerablemente significativo, ¿no? Por todo esto pensé que Manifesta me apetecía considerablemente, también obedecía la oportunidad de ser un caso que llega en Barcelona un poco como un extraterrestre, pues aquí quizás mi papel como investigador podía ser más aceptado, y debo decir que frente a esta propuesta de investigar Manifesta fue ultra generosa. Es decir, aquí solo puedo elevar, digamos, mis interlocutores y las personas que me han dado acceso a esto, ¿no? Es decir, me pareció que podría ser un caso significativo para hacer una etnografía, incluso poder ser aceptado por mis interlocutores, pues hacer este tipo de análisis, es decir, tener como sentido para ellos, ¿no? Voy a presentar algún caso relativo a mi investigación, pero sobre todo también voy a intentar enmarcar un poco por dónde entiendo que el debate actualmente se podría como reenfocar, habiendo superado tal vez esta fase de giro educativo, pues por dónde nos podríamos situar ahora mismo o cómo podríamos producir una suerte de diagnosis. Por lo tanto, voy a empezar con un poco de radiografía histórica, tal vez de algunos episodios muy rápidamente, para situar el debate y poder quizás figurar una cierta diagnosis del momento que nos encontramos, de las problemáticas, de las tensiones, de por qué se dan, y después vamos a ver un par de anécdotas relativas a trabajo de campo. A esta conferencia, que para mí fue bastante significativa, se dio en Barcelona el año pasado, en el marco de Culturópolis, unas jornadas para situar públicamente la cuestión de un nuevo modo de entender la política cultural, tal vez nuevo, se basaba en el concepto de derechos culturales, y con el concepto de derechos culturales, es decir, la política de los derechos culturales, el ICUP, es decir, la regiduría de la Consejería de Educación de Cultura, de Barcelona, pues quería dar un paso más allá de lo que serían las políticas de la accesibilidad, ¿no?, a los museos, es decir, de entender que la comunidad produce cultura y se tiene que poder reconocer esto desde la política cultural. Entonces invitaron a Alexandra Shantaki. Aquí está, es decir, una de las fotos que he encontrado de la conferencia precisamente es en el momento de conversación con Ada Colau, que también me parece bastante significativo por lo que voy a hablar, pero Alexandra soltó una provocación que me pareció súper oportuna, me pareció muy interesante. Dijo, hubo un momento que le preguntaron, al momento final de su charla, le preguntaron, ¿cómo ves Alexandra Shantaki? Para presentarla, es la relatora de los derechos culturales en la ONU, en Naciones Unidas, ¿vale? Tiene muchos informes sobre la actualidad de la política cultural, etcétera, etcétera. Entonces le preguntaron cómo veía el futuro de los derechos culturales y ella habló de la importancia, muy brevemente habló, casi soltó una frase y después he buscado cómo documentarlo mayormente y me he encontrado con dificultades, pero soltó la frase de que para ella el futuro de los derechos culturales pasaba por revisar el trabajo de la curaduría. Y habló de un caso muy significativo para ella, que había sido observar cómo una comunidad migrante en un país receptor, pues había sido muy significativo para esta comunidad
curar, comisariar una exposición en un museo. Y que para ella el trabajo de los derechos culturales pues pasaba por esto. Ya no era una cuestión de esta metáfora anterior quizás del devenir artista de las comunidades, ¿no? de la cocreación o de la creatividad, del trabajo que puede hacer la creatividad con comunidades, sino su devenir curador. Es decir, ya no estamos en el devenir curador del educador, sino de la comunidad. ¿Verdad? Y esto pensé que nos abre un terreno experimental pues, considerablemente interesante con los públicos y en términos sobre todo instituyentes y de gobernanza. Es decir, estamos hablando de que de alguna manera dirijan su propio relato a nivel público, ¿no? Y esto, para Alexandre Chancati, pues daba por lo menos dos tipos de ventajas, o hay dos valores que destacaba frente a esto. Una, comisariar una exposición por parte de una comunidad da lugar a un escenario de relativización sobre lo propio. ¿Sí? Es decir, trabajar con curaduría implica transitar libremente por distintos elementos y marcos culturales. Es como verse a uno mismo desde fuera. Hay un trabajo de relativización, ¿no? Es decir, frente a lo que sería lo contrario, que sería el fundamentalismo, podríamos decir, o los fundamentalismos, pues sería como esto, ¿no? La capacidad de entrar en diálogo con lo que se considera lo propio. Hay esta ventaja cuando te sometes a trabajar o entras a trabajar con curaduría. Y, por otro lado, hay la posibilidad de abrir un diálogo con la otredad, ¿no? En este caso, pues la comunidad migrante o la institución migrante, pues entraba en diálogo con, digamos, los discursos de la sociedad de acogida y, por lo tanto, en este caso observaba esto, una exposición comisariada por una comunidad migrante y que ponía sobre la mesa debates sobre lo que significa desarrollo cultural, ¿vale? Por lo tanto, me parece que esta exposición sucedió en Alemania y, por lo tanto, Alemania pudo ver, pues, y me parece que la comunidad era afganesa, pues pudo haber la noción de desarrollo cultural que significa por la comunidad afganesa. Digo me parece, porque ya digo, ella no lo expresó en la conferencia y después recitando textos de Alexandra Chancati, pues he intentado reconstruir un poco esto. Pero bueno, no me parece tan interesante quizás el caso, sino la provocación, ¿no? Estamos pues frente a una situación deseable de democratización, ya no tanto de la práctica artística, sino de la curaduría. ¿Qué quiere decir democratizar pues la curaduría? Estamos hablando ya no solo de hacer llegar el arte a los públicos, sino de implicarlos en la curaduría directamente. Y esta realmente puede ser una herramienta para avanzar con el trabajo comunitario, es decir, implicar comunidades en la curaduría. Aquí, para situar un poco mejor esto, he estado también buscando otros casos y tal, y he dado con textos de Gerardo Mosquera, del curador, publicados bajo el marco de lo que sería paradigmas de trabajo decolonial desde la curaduría. Y Gerardo Mosquera tenía en un texto, ya un tanto antiguo, que decía algo así como el mundo se divide en dos tipos de culturas. Las culturas curadas, curated cultures, y las culturas curadoras, las curating cultures. Y planteaba que en un momento de que los curadores occidentales estaban poniendo el foco, y aún sucede así, ¿no? en arte pues, producido en Latinoamérica o en África, pues que aún así era la cultura curadora era Occidente y digamos que el Sud global no pasaba de ser una cultura curada. Este giro que planteaba Gerardo Mosquera en términos de decolonización y en términos de sincronización entre el Occidente y el Sur global, es quizás también, se podría marcar el momento de las comunidades, ya no culturas, comunidades curadoras. Es decir, podríamos decir que el museo tiene las comunidades curadoras, que son los comisarios, tal vez algunos educadores, pero también tenemos las comunidades que son permanentemente curadas, que serían los públicos, las comunidades con que trabajan las escuelas. Estas son, acaso, comunidades curadas, ¿no? Pero se podría plantear, por lo tanto, este giro de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿qué implica al llegar a reconocer los derechos de la comunidad para trabajar curatorialmente y dejar de ser simplemente una comunidad comisariada por terceros? Esto es realmente un desafío. ¿En realidad puede aportar algo nuevo? O es más, ¿eso es realmente posible? Claro, mi respuesta a Chancati casi sería que sí, esto es apetecible, esto puede ser significativo a nivel de política cultural, pero en el Museo de Arte diría que es donde podemos encontrar un escollo mucho mayor que quizás incluso en otro tipo de museos para que esto suceda. Es decir, que el Museo de Arte considere que la comunidad puede llegar a comisariar es quizás donde nos encontramos más problemáticas. Y esto, sobre todo porque el Museo de Arte ha definido la curaduría
casi como lo contrario a la comunidad. Ya no lo contrario a la educación, sino lo contrario a la comunidad. La curaduría en el Museo de Arte es o responde a una gran singularidad, como ya instituyó en su momento Harald Zeman. ¿Sí? Es decir, la idea del comisario autor, comisario creador de exposiciones, ¿no? Hay estos análisis sociológicos de la época de Nathalie Heinig y tal, que ya pusieron énfasis de que la emergencia del curador independiente, del curador autor, implicó no solo un proceso, digamos, de creatividad, sino también de desprofesionalización en tanto que mediador de museos. Es decir, el curador ya dejó de identificarse con la figura del mediador o mediadora y devino como una gran singularidad que incluso no tiene que entender de protocolos, no tiene que aceptar el hábitus del museo. Es como una especie de genio que a veces el museo contrata para hacer productos singulares como son las exposiciones. Ya no tiene que entender, digamos, cómo funciona la administración del museo para nada. Voy a trabajar por dípticos, básicamente, por contraposición. Esta primera contraposición que traigo a colación pues viene de un ensayo de Yaiz Hernández que recomiendo mucho leer para las personas interesadas, Imagining Cultural Practice After 1972, es decir, la imaginación curatorial después del 1972, que plantea que en 1972 sucedieron dos eventos que casi contraponen el significado de trabajar en museos desde la curaduría. En el mismo tiempo que documenta, pues entronizaba la figura de Harald Zeman como curador independiente y devino como primer trampolín internacional y global de la figura del curador que no tiene museo, es decir, del curador sin museo, del director. Recordemos que Harald Zeman empezó como director de museo, lo echaron en realidad poco antes de que viniera como curador de Documenta, y también con él Documenta también se recicló, es decir, se rejuveneció de alguna manera e instituyó un modelo actual de que cada bienal tiene un curador distinto y que cada bienal es la apuesta de un curador o curadora, ¿no? Al mismo tiempo que esto sucedía, Yaiza trae colación de que en Santiago de Chile sucedía pues un encuentro de la ICOM y que fue el encuentro que de sus actas salió lo que se llamó la Declaración de Santiago de Chile, en donde se considera un antecedente importante pues, por lo que hace a establecer las nociones de lo que se llama el museo integral. Es decir, el museo que deja de entender la mediación como algo neutral y entiende que el museo está al servicio de las comunidades, al mismo tiempo que el museo es en sí mismo una comunidad. ¿Vale? En las dos líneas encontramos un intento de salir de lo que sería de la mediación como lugar neutral, como lugar, digamos, apolítico incluso. Por un lado, con la figura del curador independiente, que sería como esta voz potente del museo, como gran singularidad genial. Por otro lado, con el museo que deviene una comunidad implicada, ¿no? Desde el engagement, podríamos decir. De esta declaración de Chile, explica Yaiza, pues que salieron muchos experimentos importantes bajo, digamos, el paraguas de la llamada nueva museología, de los ecomuseos, de la llamada altermuseología, los museos comunitarios, los museos de la liberación, en aquel momento pues en Santiago de Chile, y salieron experimentos, pues, por ejemplo, hay un experimento pionero que señala ella de 1978, el ecomuseo de Hout-Bus, no estoy pronunciando bien esto, pero tanto da. Es decir, que era un museo que implicó la comunidad en su aparato de gobernanza, o el caso de Shandani en México, en Santa Ana del Valle, en que en 1986 la propiedad de la colección del museo se consideró que era una copropiedad con la comunidad de donde procedían los objetos, ¿no? Es decir, estos ensayos de implicar a la comunidad en la gestión del museo, en su aparato de gobernanza, pues digamos que fueron inspirados considerablemente por este momento, digamos, de este encuentro de la ECOM, ¿no? De alguna manera. Por lo tanto, con este díptico lo que estamos enfrentando es de alguna manera esto, ¿no? Es decir, que precisamente en el museo y en el Museo de Arte Contemporáneo, este cambio o este giro a entender o a funcionar como un museo comunitario, pues es mucho más complejo debido a que la posibilidad instituyente o transformadora se subsume o se capitaliza en la figura individual del curador. ¿Vale? Por lo que el Museo de Arte Contemporáneo, a diferencia de un ecomuseo o de un museo comunitario, el problema que tiene es que la mediación se entiende como algo neutral,
sin discurso, digamos, transformador, mientras que la posibilidad de transformación, la posibilidad política, siempre, pues, de alguna manera la acapara totalmente el curador, ¿no? Y esta instantánea estas dos instantáneas, como para mostrar que uno de los problemas que nos encontramos en el Museo de Arte para implicar la comunidad como una potencial curaduría, pues es precisamente la figura de una curaduría definida en términos de trabajo individual e incluso genial, podríamos decir, ¿no? Son dos figuraciones, evidentemente los casos prácticos pues, nos podrían introducir más complejidad, pero me parece relevante. Entonces, evidentemente no estamos a 1962, estamos un poco más adelante y un momento crucial en cuestionar incluso los modos curatoriales de Harald Zeeman, o de estos curadores primeros en la autoría, digamos, curatorial, pues encontramos este momento que protagoniza, quizás una de las figuras exponentes sería Hans Ulrich Jobrist, entre muchos, es una generación de curadores, hay muchos más, pero Hans Ulrich Jobrist, a finales de los 90, hay un momento que, perdona porque se ha imprimido como así y me hago un poco un lío, más que nada por seguir punto por punto. Es decir, Hans Ulrich Jobrist tiene unos pequeños textos, casi párrafos en blogs a finales de los 90, en que recupera la cuestión de la mediación y la empieza a dotar de valor, ¿no? Cosa que es verdad que quizás en España no ha sido muy reconocido, pero sí que internacionalmente se encuentra pues, desde figuras como Ir Rogov, como muchas otras, como también, ¿cómo se llama? Tengo un nombre por aquí, bueno, ya lo recuperaremos. Es decir, otros curadores que sí, que aceptarán el concepto de mediación de nuevo, o se aproximarán de nuevo al concepto de mediación y lo transformarán como algo significativo, ¿no? De hecho, Hans Ulrich Jobrist define la curaduría a finales de los 90 como un proceso que sucede siempre in between, ¿no? Y que, por lo tanto, es una open mediation, ¿no? En este momento de la open mediation, de este curador que acepta la incertidumbre de estar en el lugar entre medias, pues es un espacio relevante o potencialmente transformador, ¿no? Por lo que ya no tanto recae en su propia mirada, en su propio gesto, la transformación potencial, sino que es más de las negociaciones que establezca, ¿no? Y con este discurso, por ejemplo, produce esta exposición que fue muy relevante en su momento, Laboratorium, en Antwerp, en Amberes, en que precisamente hablaba de que no quería una exposición como un espacio temático, como un espacio, digamos, que ilustrara unas ideas, unas tesis, que solo mostrara unas obras de arte, sino la exposición como un laboratorio donde sucedieran cosas, donde desde el encuentro con artistas y científicos y bla, 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 pues sucediera un espacio emergente de transformación potencial. Para formular esta idea de la open mediation, del espacio in between y una exposición misma como laboratorio, pues se sirvió evidentemente de textos sobre mediación que le venían de Gilles Deleuze, por ejemplo, o también, evidentemente, y lo invitó en la exposición a hacer una performance, pues Bruno Latour, ¿sí? Que ahí pues, recreó una de sus performances de los científicos, de Pasteur, etcétera, con sus experimentos, ¿no? Este bonito trabajo que ha hecho Bruno Latour. De hecho, el concepto de Bruno Latour es considerablemente interesante sobre lo que se refiere a la mediación, pero me parece muy significativo que en el momento que Hans Ulrich Jobrist recupera la mediación, no abra la caja negra del museo y diga que el museo es un laboratorio, tal vez, o es más, ya no el museo es un laboratorio, sino que el museo tiene mediaciones, sino que otra vez lo suplante por una metáfora que permite el trabajo de la exposición como una burbuja autónoma. Es decir, es la exposición que es un laboratorio. No se abre la caja negra de la mediación del museo. No es la mediación del museo que deje de ser neutral, sino que si trabajamos con open mediations será porque utilizamos la metáfora del laboratorio. ¿Sí? Y aquí me parece interesante también que Bruno Latour, cuando pues, leemos con profundidad Nunca fuimos modernos, encontramos que su idea de mediación en realidad proviene de un sociólogo del arte, que es Anthony Enion, con un interesante libro que en España se ha leído poco, La pasión por la música, en que plantea precisamente el arte como un laboratorio de mediaciones o como un espacio de mediaciones, digamos, algunas instituyentes, algunas instituidas, o algunas transformadoras y algunas, digamos, convencionalizadoras, ¿no? Y dices, ostras, ¿por qué Hans Ulrich Jobrist no siguió el hilo hasta Anthony Enion y se limitó, podríamos decir, a invitar a Bruno Latour? Evidentemente la respuesta podría ser porque Bruno Latour ya era famoso, pero la otra podría ser, claro, pero Bruno Latour le iba bien para seguir haciendo una metáfora de las open mediations y no. Es decir, si hubiera trabajado con Anthony Enion, quizás, pues el ejercicio era abrir el espacio de mediación del museo, no proporcionarle una nueva metáfora. Pero este momento es relevante
Una exposición como laboratorio dejó, pues fue una semilla de muchas cosas, ¿no? Es decir, al cabo de poco tiempo encontramos en la Bienal de Venecia la Utopía Station y casi todo esto son eslabones hasta el giro educativo, ¿no? Y, por ejemplo, lo que cuestionaba Irit Rogov de que no es hacer educación una sala de museo con una mesa y unas sillas, pues bueno, aquí lo encontramos, ¿no? Es decir, lo encontramos casi ya como escenario, ¿no? Es como intentar rastrear los límites de esta metáfora, ¿no? De alguna manera. La siguiente instantánea ya nos sitúa más al giro educativo y precisamente uno de los límites que hemos heredado frente a todo esto, ¿no? Y aquí ya me gustaría situar una idea también que el problema tal vez es que cuando el comisario o comisaria ha trabajado con educación, lo ha entendido, lo sigue entendiendo dentro del museo como una horizontalidad absoluta. Mientras que el trabajo de la curaduría se sigue identificando con una verticalidad estética. Es decir, que los valores estéticos o artísticos o incluso sociales que produce el museo pasan por una verticalidad, mientras que el trabajo con la comunidad es incluso la figuración de una comunidad horizontal, homogénea, etc. Y que, bueno, están en los museos, se les puede incluso ceder espacio dentro de los museos, pero que no participan digamos, de su política instituyente, ¿no? de cambiar el museo, de transformar el museo. Hay un caso que normalmente no se debate en el marco de la educación, tal vez, o si no me corregís, que es este momento de que en la Bienal de Berlín, la séptima, los curadores que... precisamente me he saltado que había un nombre que no me venía a la cabeza. Esta metáfora de la mediación o la curaduría como mediación la encuña tal vez Hans-Ulrich Jobers, pero lo ha utilizado largamente pues Lars Van Larsen, Maria Lind, era un nombre que no me venía a la cabeza, o Beatriz von Bismarck, ¿no? Maria Lind hablando que la curaduría tiene que ver con crear constelaciones o incluso con un trabajo de generar interconexiones, ¿no? Pero que se limitan al formato expositivo aún, ¿no? No abren la caja negra, aún hablar que curar es generar una constelación, ¿no? Pero la constelación se sigue como circunscribiendo. Vale, paso siguiente. La invitación de los curadores de la Bienal de Berlín a Occupy Museums. Es decir, estamos en 2012, acaba de suceder el estallido del 15M, en Madrid muy importante, o todo el tema de Occupy Museums, pues muy importante pues, en Nueva York. Occupy Museums que sale de Nueva York, de las acampadas de Nueva York en realidad. Y lo que hacen los curadores de la Bienal de Berlín, Artur Szymczewski, Joana Barza y el Grupo Boina, es invitar a Occupy Museums, que había sido como una asamblea, una comisión de reflexión en torno a los museos, les invitan a trasladar su campamento dentro de la Bienal de Berlín. Entonces sucede algo interesante, y este caso lo narra sobre todo Isabel Lorey, que los curadores negociaron con la asamblea pues que podían hablar de lo que quisieran dentro del museo, que podían utilizar el museo para lo que quisieran, ¿no? Tenían absoluta autonomía. Y claro, pues la comunidad se reúne ahí dentro, pues hacen sus asambleas, pero casi que en la primera asamblea sale la cuestión de, bueno, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Es decir, esto tiene el peligro de transformarse en un zoológico en donde el público entra y nos contempla pues, poniendo en escena una y otra vez el 15M, ¿no? Pero dentro del museo. Si esto tiene sentido, considero la asamblea, pues es porque podamos interlocutar con las políticas de la Bienal. Y los curadores dijeron, no, nosotros podemos participar de la asamblea, pero vosotros tenéis absoluta autonomía. Por lo que la Bienal, es decir, tener absoluta autonomía con el trabajo comunitario, es decir, que la política del museo de la Bienal queda totalmente aparte. Es lo que realmente se está salvando, se está manteniendo. Es decir, la verticalidad de la Bienal está totalmente ajena al debate horizontal que se presume a la comunidad. Esto casi me parece una bonita imagen de lo que ha pasado con el giro educativo muchas veces. Es decir, que la afectación a las verticalidades del museo, pues no, la comunidad tiene libre derecho dentro del museo, pero el museo no lo toca en realidad, lo utiliza casi, o deviene su escaparate, ¿no? De alguna manera. Esto, evidentemente, tampoco, es decir, evidentemente esto es como una hipérbole, ¿no? Pero se ha trabajado bien, se ha trabajado muy bien desde la educación. Y, evidentemente, en el último decenio pues, se han dado transformaciones importantes. También ha pervivido, como se ha visto recientemente con el caso de Reina Sofía, pues, la precarización del trabajo de la mediación. Y en este caso, por ejemplo, uno de los textos últimos que he encontrado sí que me ha interesado bastante viene de Samira Gulamia, que estuvo frente del trabajo educativo de la 8ª Bienal de Berlín en 2022, en lo que una bienal dedicada a la decolonización y ponía énfasis de nuevo en que la decolonización del museo no se va a dar si no producimos un reconocimiento de este agente, de este actor,
que sería el mediador o el educador, que está en contacto con la otredad. Es decir, mientras sigamos precarizando el trabajo en la educación, no podemos hablar ni de decolonización del museo, ni lo que podría ser lo siguiente de las comunidades que comisarían. ¿Sí? Mientras que los interlocutores pues, estén en esta precariedad que ha permanecido, sea por esta diglosia de la que hablamos que dio lugar al giro educativo o por otras razones, ¿no? Pero es verdad que también han sucedido el último decenio pues, experimentos importantes, ¿no? Como por ejemplo en Madrid fue pues, el caso de la exposición antes de que se vuelva pedagogía, ni arte, ni curaduría, ni educación, ¿no? La llamada exposición NINI, ¿no? Claro, Irene Armengual pues, decía recientemente en esta publicación que ha publicado el Carmen en Valencia, otro caso que tendríamos que lamentar actualmente en el estado en que, bueno, todo lo que ha pasado recientemente, pues hablaba Irene que sí, que han habido experimentos como el de Mónica Hoff y Jordi Ferreiro y tal, y muchos otros, ¿no? También en Barcelona hubo un caso importante que fue la exposición Habitar, ¿cómo? Esta exposición que sucedió en Fabricots, que estaba la Fundició, Sinapsis, etc. Ostras, qué lapsus. Bueno, vale, nada. En todo caso, Irene Armengual acaba diciendo que sí, que han habido experimentos muy relevantes, pero que se han mantenido a lo que sería escala de incursiones temporales o de injertos sin apenas capacidad instituyente dentro del museo. Es decir, que el museo ha pasado por sus momentos de, bueno, va, educadores, vamos a hacer la exposición de educación, pero ya está, check, ya la hemos hecho. No, por eso decía, el giro educativo está pasado de moda y tal vez sea una buena oportunidad que haya pasado de moda por las educadoras, ¿no? Pero es verdad que este momento de salir al escaparate, pues quizás ya fue y quizás se lo trató como una exposición más. Es decir, Laboratorium tuvo poca capacidad instituyente, con Hans-Ulrich Obrist al frente, porque aún abrir el espacio de la mediación, las Open Mediation no eran las mediaciones instituidas, eran otras mediaciones, ¿no? Y en este caso hemos seguido quizás bajo el paraguas del giro educativo perpetuando lo mismo o similar. Entonces, finalmente, la última, y esta sí que la pasaré muy rápido, que son los peligros casi de esta nueva metáfora del devenir curador de la comunidad, ¿no? Es decir, actualmente nos encontramos también, y esto ya lleva unas décadas, con la fascinación por la figura del curador, ¿no? Es decir, la democratización de la metáfora curatorial tiene sus límites, y pienso que los encuentra, con lo que se ha venido llamando, David Balzer, curacionismo, ¿no? Es decir, curacionismo sería esta democratización de la curaduría también, que conlleva que los disjockeys de la BBC actualmente cuando hacen un set musical dicen que están comisariando, curating su set de música, ¿no? O que las bibliotecas tengan un apartado comisariado, o que los restaurantes, ¿no? Como pasa por ejemplo con The Curator Coffee and Cocktails en Filipinas, que se ha considerado uno de los mejores bares donde tomarse un cóctel, pues ellos dicen que haciendo este ejercicio de hacer un cóctel, pues están comisariando cócteles, ¿no? En realidad, es decir, tiene este punto de pedigrí de exclusividad, ¿no? Es decir, es como la metáfora curatorial está circulando actualmente entre las comunidades, ¿no? Las comunidades que comisarían están haciendo estos gestos, digamos, de singularidad. Es decir, lo que se está democratizando no es tanto la curaduría como proceso instituyente, sino la figura individual y, digamos, experta del curador, ¿no? Y esto también encontramos casos dentro de museos y antiguos ya, por ejemplo, la exposición de Per Hüttner, que se cita a menudo, I Am a Curator, que sucedió en la Chisenhall Gallery, en lo que pues, cada día el público podía decidir qué exposición quería hacer, ¿no? Esto que sería como un antecedente remoto ya, 2003, de lo que sería el curacionismo, aunque desde dentro del museo, no sé hasta qué punto transformar la audiencia en un curador directo de cómo quiere diseñar la sala usted hoy, pues si esto produce realmente nada, ¿no? Producir realmente nada, sí que produce algo, evidentemente, pero a nivel de política de museo, hasta qué punto esto es transformativo. No sé si cuando Alexander Shankati está hablando de implicar la comunidad en la curaduría, nos limitaríamos exactamente a esto. Personalmente pienso que no. Esto nos sitúa en un escenario donde la curaduría actualmente genera una fascinación, pero que la democratización de la curaduría quizás debería ser algo un tanto más serio. Esto quizás sería un rápido intento de hacer una diagnosis del momento en que nos encontramos. Y aquí sí que ya salto pues, a hablar un poco de Manifesta como caso de estudio. Básicamente lo que voy a hablar es de un par de lo que podrían ser anécdotas. No tengo tiempo ya prácticamente, bien, bueno. Igualmente os lo cuento muy rápido, pero un par de anécdotas que, siendo pequeños gestos, no voy a hablar de procesos largos ni nada, casi como un par también de instantáneas, que nos permiten ver un poco los límites
que nos encontramos cuando trabajamos con comunidades desde, en este caso, una gran bienal que incluso lleva muchos años trabajando pues muy bien lo que sería la educación, o con mucho interés, ya no sé si muy bien, pero con mucho interés, ¿no? Manifesta, para presentarla brevemente, la Bienal Nómada de Europa es este invento que se hace en los Países Bajos, en Holanda, en 1996, en la que, después de la caída del muro de Berlín, se habla de una bienal que tiene que, digamos, ser como un escenario de la reunificación de Europa bajo parámetros democráticos, ¿no? Este interés, esta política de Manifesta, digamos que tiene un efecto directo en el modo de entender la curaduría en aquel momento, porque Manifesta, desde el año 96, en su primera edición en Rotterdam, pues siempre ha trabajado con colectivos de curadores o curadoras. No hay una figura única de curador, alguna edición la ha habido, pero se hizo famosa en su momento porque seleccionaba curadores de distintos puntos de Europa y los ponía a trabajar juntas. Entonces, claro, Manifesta fue como bandera o estandarte de la curaduría colectiva, pero esto con los años, digamos que la diagnosis de Hedwig Jen, la directora de Manifesta, nos dice que todo esto, bueno, generó cosas interesantes, pero también tenía sus límites, ¿no? Una, que por ejemplo, muchas veces los curadores malvivían estos equipos comisariales porque, claro, Manifesta era su gran oportunidad y se encontraban ahí negociando excesivamente con personas con las que no habían decidido trabajar juntas. Y esto muchas veces daba lugar a luchas de ego que lo que daba como resultado es mucho trabajo interno y que acababa restando eficacia a lo que sería un trabajo externo con comunidades, con públicos o incluso con el mismo equipo de Manifesta, ¿no? Por lo que esta bonita metáfora de curadores de distintos lugares de Europa trabajando juntas, pues daba lugar a situaciones bastante atrofiadas o incluso disfuncionales muchas veces, ¿no? Por esto, Manifesta, desde el año 2018, pues está trabajando con otro paradigma. Esto es una reunión mía con Hedwig Jen, que en un momento de entusiasmo me cogió el bolígrafo y me dijo, te lo dibujo con un diagrama lo que está sucediendo. Y bueno, estas son sus notas en realidad. Manifesta desde el 2018 emplea la metáfora del creative mediator, del mediador creativo. ¿Vale? Y esto les molesta bastante a veces los comisarios, que si trabajan por Manifesta no se los llame comisariado, curated by, sino que sea creative mediator, ¿no? Esto para Hedwig Jen tiene la ventaja de que puede abrir el abanico de trabajar con curadores no profesionales o curadores que vienen del ámbito, sobre todo de la arquitectura y el urbanismo, que es un ámbito que les interesa actualmente con bastante interés, ¿no? De alguna manera. Y esto del Creative Mediator, que puede resonar algo del Open Mediator de Hans Ulrich Obrist, lo que hace es que no pone a trabajar juntos los curadores, sino que los especializa por ámbitos. Y me explicaba Hedwig con estos diagramas que tienen el Urban Creative Mediator, que sería un mediador que se anticipa a la exposición como evento y lo que hace es como un ejercicio de contraplanificación urbana de la ciudad que acoge Manifesta. Es decir, Manifesta, me olvidé de decir, Bienal Nómada de Europa sucede cada 2 años en ciudades distintas. Es decir, hace como un ejercicio más con comunidades, con rediseñar la ciudad, acorde a términos de movilidad, etcétera, etcétera. Después tenemos el Creative Mediator, digamos, de la exposición, que a veces son 2, a veces es una, que trabaja, digamos, con los artistas propiamente. Y finalmente tiene los Creative Mediators del ámbito educativo, que en realidad esto no ha llegado a suceder nunca. Es decir, figura en el triángulo como tercera pata, pero siempre ha sido Departamento de Educación. No ha tenido invitados especiales como Creative Mediators, ¿no? También me explicaban con las líneas que cortan, intersecan pues, los puntos del triángulo, que entre los Creative Mediators no siempre hay colaboración, que a veces se transmite en el trabajo hecho, ¿no? Es decir, participa primero el Creative Mediator en urbanismo y, digamos, que traslada las conclusiones al Creative Mediator que hará la exposición, pero no tienen que trabajar colaborativamente. Y a veces ha habido casos de mejor entendimiento y peor entendimiento. Es decir, ya no hay una metáfora de la curaduría colectiva, sino que es casi un trabajo de acupuntura por medio de comisarios. Incluso si hablamos de la imagen de Europa, esto queda entre nosotros, pero quizás es una imagen del momento tecnócrata de Europa, ya no deliberativo, sino tecnócrata de poner la curaduría como muy especializada por ámbitos. Yo empecé con Barcelona, investigando la Bienal de Barcelona, pero sucedió que en Barcelona pues, precisamente era un trabajo a largo plazo y que de alguna manera les iba a implicar 4 años de trabajo para dar la Bienal que va a suceder el otoño que viene en Barcelona. Invitados estáis, evidentemente, a venir a Barcelona y disfrutar de Manifesta. Pero por mi lado, por mi tesis, pues me he encontrado con 3 años de beca y por lo tanto lo que hice es empezar a
digamos, documentar las negociaciones en Barcelona, pero analizar los resultados en Kosovo, en Pristina, el año 2022, que es donde tenía lugar la anterior manifesta. ¿Vale? Haciendo así un híbrido extraño de etnografía multifocal, analizando, digamos, las negociaciones iniciales en un lugar y los resultados en otro. Aquí tenemos la lista de artistas, esto va a ser significativo dentro de un momento, digamos así como a nivel, la nómina oficial de los artistas de esta manifesta. Y ahí es donde pues, pasé el 2022 pues, unos tiempos en Kosovo, en distintos momentos también, un momento previo a la celebración de Manifesta y trabajando en oficinas junto al equipo de Manifesta. Después estuve participando en sus eventos de verano, sobre todo en una escuela, en una summer school que organizaron junto a Rum Labor, y después estuve también pues, pasando muchas horas dentro de las exposiciones. Y uno de los casos que me llamó la atención fue una colaboración que dio lugar Manifesta con el Astronomy Club de Kosovo, es decir, es una asociación de jóvenes astrónomos que es una asociación bastante interesante porque es multiétnica y trabajan precisamente el tema multiétnico con chavales jóvenes, ¿no? Y utilizan una metáfora bonita que es que under one sky, es decir, cuando miramos las estrellas, pues vemos que realmente somos uno. ¿Vale? Es decir, que cuando miramos lejos al cielo, vemos que nuestras diferencias entre las comunidades pues, se disipan, ¿no? Esto puede ser una metáfora interesante de trabajar en una sociedad especialmente dividida o, como se la ha llamado, balcanizada, como podría ser Kosovo, donde los conflictos con la comunidad serbia y la comunidad albanesa pues, aún están bastante manifiestos, ¿no? Entonces destaca este tipo de trabajo y esto fue el buen trabajo de Catherine Nichols, la curadora o la Creative Mediator en este momento, que Catherine Nichols había sido la curadora del año o participó con exposiciones al año de celebración de Joseph Beuys en Alemania y entonces llegó a Pristina con la idea esta de la escultura social, ¿no? Y por lo tanto, junto a las instalaciones de los artistas, invitó a algunas organizaciones de Kosovo a desplegar sus actividades dentro de la exposición y una de ellas fue el Astronomy Club de Kosovo, en donde básicamente era una exposición, una instalación hecha con fotografía amateur, podríamos decir, de los mismos jóvenes que mirando a las estrellas pues producían fotografías, algunas muy bonitas, y que pues, explicaban aquí. También trasladaron temporalmente en los espacios de Manifesta los telescopios y también organizaron algunos eventos junto a Manifesta, que estos se emplazaban en un gran hotel socialista medio abandonado que está en el centro de la ciudad y desde las terrazas pues, organizaban actividades de visión de astros, ¿no? de contemplación de estrellas por la noche. Fijémonos en esta serie lateral, que es como de fotografía un poco más sofisticada, como fotografía de calendario. Y esto sucedió una pequeña controversia, o a mí me pareció una controversia, que es que en medio de la exposición, durante los 3 o 4 meses que duraba, pues de golpe, esto era la cartela oficial, ¿no? En donde la Catherine Nichols pues, explica precisamente esta metáfora del under one sky, y cuando miramos lejos de las estrellas, pues nosotros somos una misma comunidad. Pero lo que sucedió es que en medio del verano apareció una cartela extra que alguien situó al lado de estas fotografías. Entonces, la cartela nos viene a decir que bajo, digamos, el mismo paraguas que se daba la actividad del Astronomy Club, esto es una serie con entidad, se llama Starry Night Photos, y que pertenece a un estudio de fotografía, a un fotógrafo que es Bleron Saka, que es un fotógrafo profesional de Kosovo y que alguien, sea el Astronomy Club mismo o Bleron, puso esta cartela ahí de golpe. Esto me llamó mucho la atención de que, digamos, que en un espacio comunitario alguien, digamos, proyectara su individualidad, ¿no? Es decir, llamara a ser individualizado, ¿no? Intenté hacer un poco de investigación sobre lo que había pasado con esto y todo el mundo callaba, ¿no? Y dices, bueno, cuando hay estos silencios, muchas veces es en donde ha sucedido alguna cosa, ¿no? Es decir, pregunté al Astronomy Club, se me sacaron de encima directamente, pregunté al mismo Bleron, le escribí. Al principio, como yo tenía este doble sombrero, ¿no? En Kosovo podía presentarme como curador. Y entonces Bleron respondió, pero al momento que le dije, no, estoy haciendo investigación, ¿qué sucedió con esto y tal? Sin respuesta, ¿no? Algo sucedió aquí inquietante, ¿no? Y claro, esto yo pienso que de alguna manera pone en jaque pues ciertas asunciones que tenemos, ¿no? Es decir, mi pregunta es si bajo la asunción del Under One Sky se había unificado excesivamente esta comunidad, si lo habíamos proyectado como excesivamente horizontal. Hay singularidades que se reivindicaron, ¿no? Incluso que Bleron no me respondiera, puedo pensar que quizás lo vivió como una humillación.
Es decir, el hecho de estar dentro de Manifesta y que nadie pusiera su nombre en las nóminas. Y caray, que yo soy un artista, ¿no? Me ha seleccionado la comunidad, pero no han puesto apenas mi nombre en ningún lugar, ¿no? Claro, esto es mi reconstrucción de los hechos. Quien sí que me dio respuesta fue el Departamento de Comunicación de Manifesta, les escribí y tal, y la primera reacción de la jefa de comunicación fue ruborizarse, es decir, ¿cómo que ha pasado esto? No tenía ni idea, ¿no? Y me dijo que esto, le dije cuando ya había acabado Manifesta, le comuniqué, y me dijo, eso se debería haber reparado, deberíamos haber puesto el nombre de Blerón en algún sitio, ¿no? Pero claro, ¿dónde? La jefa de comunicación pensaba era incluirlo en la cartela, ¿no? En la cartela del Astronomy Club, decir que había una serie perteneciente a un fotógrafo profesional. Pero realmente si estamos hablando de comunidades que comisarían, quizás este no es apenas el lugar, sino sería reconocer el poder de Astronomy Club para poner un artista aquí. ¿Sí? Es decir, ¿de qué reparación estamos hablando? ¿De que la comunidad ha trabajado con un artista o que la comunidad puede comisariar o recomisariar, remediar Manifesta? Esto sería un paso. Yo pienso que cuando Shankati nos habla de invitar a las comunidades a curar, nos está hablando más de esto que no solo de reparar a lo que sería un reconocimiento formal de decir, bueno, hemos trabajado con esta persona, ¿no? Es decir, permitimos que la comunidad comisaríe el museo, la Bienal, de alguna manera. Esto no acaba aquí, sino que después había un cierto intercambio muy interesante con el mismo Astronomy Club. El Astronomy Club tiene una historia muy compleja y que quizás ahora no tenemos tiempo, evidentemente, de explicarla toda, tampoco es un objetivo de esta pequeña charla, pero el Astronomy Club tiene una situación muy compleja de que hay toda esta infraestructura socialista de Kosovo que después de la guerra, con la intervención de las organizaciones internacionales, como por ejemplo United Nations, pues se privatizó. Esto es una paradoja muy interesante, que United Nations privatizó Kosovo, impulsó la agencia de privatización y todo patrimonio socialista se puso a la venta. Entre ellos, el equipamiento, digamos, este pequeño observatorio que vemos aquí al lado del Youth Palace and Sports o algo así, ¿no? Entonces, el último alcalde de Pristina puso mucho empeño a recuperar estas instalaciones confiscadas y digamos que ha hecho un trabajo de Manifesta, un buen trabajo de Manifesta, precisamente en recuperar estos espacios, y era muy bonito de Manifesta que sucedía en hasta 23 espacios de Pristina que habían sido recuperados de la agencia de privatización, algunos a nivel temporal, algunos a nivel permanente. Un caso permanente había sido el Astronomy Club, que desde el 2016, que había sido reivindicado por la Asociación de Jóvenes Astrónomos, y finalmente se les concedió el derecho de recuperar el edificio justo un año antes de Manifesta, por lo que seguramente Manifesta aquí pudo jugar un papel, y se inaugura públicamente justo un mes antes de Manifesta. Entonces, en el Astronomy Club, fijémonos que las instalaciones fueron trasladados al hotel donde tenía lugar la exposición, pero este pequeño espacio, que aún no disponía apenas de telescopio, se utilizó para exponer una pieza de Manifesta. Aquí vemos la celebración de la inauguración con el responsable de la UNMIC, el alcalde de Pristina, el responsable del observatorio. Y aquí encontramos la imagen que se publicitaba, incluso una imagen totalmente fake porque el telescopio aún no lo han podido comprar, ¿vale? Aún no, ahora lo han podido comprar recientemente, pero en este momento no había telescopio. Pero aquí encontramos la pieza de Igor Simic, que curiosamente es uno de los pocos artistas serbios que estaba en la Bienal, y una pieza que era un videojuego. Era un videojuego muy interesante, totalmente distópico, que era ver la Tierra desde Marte en un futuro, ¿vale? No sé, al año 2000, vete a saber qué, ¿no? Entonces, la Tierra se había transformado en un parque de atracciones donde los pijos de Marte pues, pasaban sus vacaciones en un entorno contaminado, lleno de petróleo, pues, lleno de petróleo no, pero lleno de residuos tóxicos, y la idea era como un parque de atracciones donde jugaban a golf, básicamente era un campo de golf, y están jugando ahí, ¿no? Y por lo tanto, bueno, era un videojuego bastante curioso. Aquí encontramos una imagen más pormenorizada, ¿no? Carreteras derrumbadas, etc. Y el día que yo fui al observatorio fue uno de los últimos días de Manifesta. Como había dedicado el tiempo a otras cosas, pues casi se me había pasado llegar al observatorio, y el día que llegué, pues me encontré con una escena también distópica. La escena distópica es que la persona que se encargaba de vigilar la sala, lo que Manifesta los llama staff o volunteers incluso, había contado con casi 100 y pico volunteers, que era
gente joven de Kosovo. En Kosovo la población es muy joven, en realidad los profesionales hay, es decir, Manifesta ha trabajado con un muy buen equipo de Kosovo, pero que apenas tenían 20 años muchas veces. Y en este caso, pues a veces gente muy, muy bien formada incluso, pero en este caso eran estudiantes de arte muchas veces o voluntarios que cobraban la renta mínima, ¿vale?, para guardar estas 20 y tantas intervenciones de Manifesta por Pristina, ¿no? Y el día que llegué ahí, a final del verano, pues no me encontré la pieza de Igor, sino que me encontré la mediadora jugando a un juego de la FIFA, utilizando la pantalla para un videojuego. Claro, fue una escena como decir, hola, ¿sabes qué está ocurriendo aquí? Y me dice, no, esto, mira, ¿sabes qué pasa? Me dijo, es que es muy aburrido estar aquí todo el día sola. Y Manifesta nos ha puesto unos videojuegos para que pasemos bien el rato. Y dije, pero, ostras, ¿y la obra? Y me dije, no, es el mosaico. Y me señaló este bonito mosaico, que es el sistema solar, y que estaba en el suelo, ¿no? Y me dijo, no, este mosaico, pues, que tiene su propia cartela, lo han construido los chavales del observatorio, los mismos amateurs que hacían las fotografías, y lo han construido los días antes de Manifesta, precisamente representando el sistema solar, que es lo que observan con el telescopio. Y aquí, por ejemplo, por el canal de Instagram, pues he capturado algunas imágenes y, en efecto, los chavales de Pristina, que además habían trabajado directamente con la UNMIC, con United Nations, pues incluso ellos, por ejemplo, aquí encontramos detrás un póster oficial de Manifesta con los chavales trabajando, ¿no? Es decir, que hasta qué punto la mediadora estaba fallando, ¿no? Es decir, me estaba señalando que una comunidad que quería estar en Manifesta y que produjo este bonito mosaico, pues de golpe incluso, pues, después buscando un poco, pues descubres que ellos se reivindicaban como parte de Manifesta, ¿no? Entonces ocurrió que al cabo de un rato llegaron unos nuevos visitantes, los visitantes no les coló la historia del mosaico para nada y pidieron que se pusiera la pieza de SMIC, ¿no? de alguna manera, que volvieran a la pieza de aquí. Pero finalmente, ya para trazar un intento de conclusión de todo esto, es decir, mi pregunta es si esto realmente se puede considerar un acto fallido, es decir, si estamos frente a un acto fallido, de lo que estamos hablando es de la precarización de la educación, es decir, esos chavales jóvenes que vigilaban todos esos espacios no habían sido formados, cobraban una renta básica y de alguna manera estaban ahí como subcontratados haciendo esto y es más, probablemente los videojuegos, es decir, cuando cambiaron el videojuego se descubrió que el hardware estaba lleno de videojuegos, había muchos otros y seguramente eran los distintos mediadores que iban ido alimentando aquello durante el verano hasta que al final una de las últimas mediadoras ya pensaba que aquello era un servicio de Manifesta para ellas. ¿Sí? Entonces, esto nos habla de la precariedad de la mediación, del trabajo con públicos, de la formación, incluso del dinero que reciba esta gente para hacer su trabajo. Pero, si se tratara de un acto intencionado, si precisamente lo que me estaba diciendo la mediadora es que los jóvenes de Pristina habían trabajado para hacer una obra de Manifesta, aquí veríamos que la mediación está totalmente sesgada y que finalmente hay unos creative mediators, pero los mediadores de base no pueden comisariar ni recomisariar la exposición. Por lo tanto, ya sin alargarme más, a modo de conclusión, lo que quizás nos permiten entrever estos pequeños episodios que he tenido la oportunidad de investigar, pues que de un lado, si queremos reconocer la comunidad en términos de curaduría, pues primeramente es necesario ¿cómo diríamos? No utilizar representaciones preconcebidas o no dar cancha a representaciones preconcebidas de la comunidad, ni desde el arte ni de la curaduría. Es decir, una comunidad no tiene por qué ser ni coherente ni horizontal, sino que en las comunidades encontramos sus verticalidades internas, incluso tampoco son grupos cerrados, evidentemente. La otra es que tampoco podemos subestimar las aportaciones de la comunidad desde una perspectiva epistemológica, es decir, más allá de su praxis, las comunidades producen discurso, es decir, buscan de alguna manera ser emisores de sus propios discursos, por lo tanto serán los que dan de alguna manera altavoz. Pero también, y con el caso de la visita al observatorio descubrimos, si queremos dar voz a las comunidades, lo que es básico es no precarizar los puestos de mediación, es decir, es un poco lo que nos decía Samira Ghulamia en relación a la Bienal de Berlín 2022, es decir, si queremos un museo decolonial, lo primero es que este trabajo con públicos pues, esté bien acompañado, esté bien dotado de alguna manera de formación y de dinero. Y finalmente, pues tampoco subestimar las aportaciones epistemológicas de los mediadores. Es decir, que precisamente si un mediador nos indica este mosaico podría ser obra, ¿por qué no?
¿Por qué no podría llegarse a incluir también entre las obras de Manifesta? No es justamente, la pregunta final sería en este punto de negociación, en el sentido de negociación con la alteridad, donde la curaduría realmente encuentra su comienzo. Y con esto acabo. Muchas gracias. Buenas. Soy cada 2 años viene. Y bueno, eso sería lo primero, el delimitar qué es museo, qué no es museo y conocer la casuística general, que es mucho. Me gustaría también bajar un poco los pies a la tierra, de la teoría a la realidad. Y estoy detectando que se está contraponiendo muchas veces, incluso enfrentando la educación con la conservación y con el papel de lo que se llama curaduría, que a mí me gusta más hablarlo como conservación, comisariado, porque tiene perfiles muy diferentes dependiendo de la situación. Quizá a veces se produce este discurso distorsionado, quizá porque no se ha entrado en la propia estructura del museo, trabajado en el museo, y ese desconocimiento, que no lo digo de manera despectiva, pues a veces hace que podamos llegar a generalizaciones que hay que matizar un poco. Porque ni todo lo que se propone desde conservación se puede realizar, porque tenemos que ser reales después con lo que tenemos en nuestras realidades de recursos humanos, recursos económicos, ni todo lo que se propone desde educación o desde otros departamentos tampoco puede ser compatible con los criterios de conservación de la colección, que al final es lo que mueve a los museos. O sea, sin colección un museo no existe. Y el trabajo de todos los agentes implicados en el museo, en la conservación y en el mantenimiento de estas colecciones, pues es fundamental. O sea, todos somos necesarios y todos sumamos. Sin seguridad, sin conservación, sin restauración, sin administración, pues no podríamos, ¿no? Trabajar. Si perdemos esta colección que estamos tutelando y conservando, es que no se puede ya hacer el resto de las funciones, ¿no? Tampoco otra reflexión que hago, sobre el papel de las comunidades, que es muy importante en el devenir de los museos, tienen que tener un papel más relevante en la toma de decisiones. Ahora, ojo, el cocomisariado bajo mi punto de vista y mi experiencia personal, ¿no? Con las comunidades se puede hacer en algunos casos muy específicos, obviamente, y se están haciendo. Aquí hay experiencias muy exitosas en el Museo Nacional de Antropología, de trabajo con las comunidades, cocomisariando exposiciones. Pero también tenemos que defender, igual que se está defendiendo la profesionalización de la educación y de los mediadores, la profesionalización de los conservadores y de los comisarios. O sea, igual que no todo el mundo puede ser o debe ser educador de museo, no todo el mundo puede ser comisario. También tenemos que ver un poco eso, defender nuestra propia profesión. Abrirnos, pero sin perder esa esencia. Y nada más, por lo demás, pues muy interesante y gracias por presentarnos tus experiencias con Manifiesta. Muchas gracias. Bien. ¿Qué hago? ¿Respondo o vamos quedando? Claro, tampoco tengo una respuesta exacta a esto, Dora. Es decir, evidentemente has planteado muchas cuestiones y muchos límites del caso y más allá, ¿no? Evidentemente. La Bienal no es un museo, evidentemente. A veces, ¿no? Hay este artículo de Carlos Basualdo de 2004 que ya decía, ¿no? Que precisamente la oportunidad de una Bienal es trabajar de un modo mucho más flexible porque no hay una colección. Sí, se permiten ciertos experimentos que en un museo son mucho más difíciles. Si he explicado un caso de una Bienal es por lo que estoy pensando actualmente. He trabajado por museos, conozco casuísticas, también he trabajado por museos como comisario independiente, por lo que la estructura interna muchas veces se me escapa, no he intentado eclipsarlo ni esconderlo, es decir, entiendo que la casuística es muy profunda, pero es verdad que ahora estoy pensando en torno a una Bienal y pensaba que el caso igualmente puede ser ilustrador. Tampoco me he basado con casos heroicos o casos de grandes gestos que serían imposibles en un museo. Me he limitado al análisis de una cuestión que sucede en las cartelas o entre cartelas. Es decir, que es casi un dispositivo que sí, que tiene la Bienal, pero también tiene el museo. Es decir, finalmente, este ejercicio taxonómico de esta mínima expresión del trabajo curatorial, que muchas veces apenas hacen los curadores, sino los asistentes de curaduría o los departamentos de comunicación, donde ya se proyectan unos significados de la curaduría, donde unas exclusiones, inclusiones o unas comunidades que curan y unas comunidades que son curadas, pues ya se está expresando. Frente a la idea de que
la curaduría no la hacen todas, ¿no? Es decir, esta cuestión. Evidentemente, hablar de que la curaduría la hacen todas sería un populismo, probablemente, y que me ha resonado cuando lo has planteado el debate que incorpora este bonito libro de Culturas de Cualquiera, de, ¿cómo se llama el investigador? Muñoz, me parece que es. Estoy espeso. En fin, Culturas de Cualquiera, donde frente a las proclamas del 15M decían, bueno, la cultura la hacemos todos o hay un sector cultural, ¿no? Y está Moreno, se llama el investigador. Entonces, frente a esta cosa, claro, yo creo que el equilibrio por lo menos estaría en la co-curaduría, como bien has dicho. Es decir, no es suplantar el curador por la comunidad, pero sí que la cuestión de implicar mayormente la sociedad y a nivel político en un museo pienso que forma parte de una agenda importante ahora mismo, y lo que planteo es que sobre todo en un museo de arte también he diferenciado, es decir, en otros tipos de museo antropológico, museo, ecomuseo, etcétera, etcétera, probablemente sea más fácil, podríamos decir, con muchas entre comillas, o obedecería a otra idiosincrasia, pero un museo de arte en donde la curaduría se ha definido sobre todo en términos de grandes individualidades, esto es más difícil que suceda. O encontrar mayores resistencias. Hasta aquí. Sí. Hola, Oriol. Hola. Por dejarte tranquilo, en Murcia se realizó en Manifesta 8 y muy parecido a lo que has dicho. Muy parecido a las conclusiones a las que has llegado. Una sensación de haber montado en la ciudad un espectáculo que no llegó al público y no llegó a la ciudadanía. Dicho esto, después de tu recorrido teórico sobre la evolución de los comisarios, de los curadores, desde un planteamiento de la democratización de la cultura, creo que ayer Pat Villeneuve nos presentó un modelo en el que ella hablaba a través de dos ejes, el centrar el trabajo en el museo centrado en el objeto o en el público. Centrar el trabajo del museo en el objeto partía de una idea de democratización de la cultura, mientras que todo lo que suponía trabajar en el museo centrándonos en el público partía de la democracia cultural. Son dos conceptos que se confunden y que yo creo que ya es hora de que tengamos claro qué es democratización como extensión, difusión de la cultura desde unas élites de poder cultural, institucional y político al pueblo que necesita avanzar culturalmente, a lo que es la democracia cultural, que desde la Mesa de Chile del 72 con Rivière y Tebarín y con el sustrato maravilloso de Paul Freire, con la pedagogía de la liberación, significa otorgar a la ciudadanía la identificación de qué es realmente la cultura. Y de ahí surge el modelo del educurator y de ahí surge la co-creación. Dicho esto, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees realmente en el que la democracia cultural, tal y como te la acabo de exponer, es posible en los museos? Claro, no es solamente el conservador, como habla Dora, o el comisario que es contratado por el museo, o el departamento de educación, si hay suerte de que haya algún departamento de educación o si hay una persona encargada, es un equipo multidisciplinar con un trabajo horizontal en el que cree de verdad que tiene que recoger desde la ciudadanía, el territorio y la proximidad, debe recoger cuáles son los valores culturales que ese territorio, que esa ciudadanía consideren importantes para pensar en el público y no pensar en el objeto. Mi pregunta directa es esa. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees con tu trayectoria y con este discurso teórico que me ha parecido muy ilustrado y que se nota que estás haciendo una tesis doctoral profunda sobre esto? ¿Tú crees que esto es posible? ¿O te has encontrado algún caso y nos lo puedes contar? Gracias. Bien, primero de todo voy a buscar un escudo frente a la pregunta y después lo intento responder. No, el escudo no, es broma, pero para situar un poco lo de democratización y digamos, democracia cultural, ¿no? Es decir, cuando Shankati hablaba en Barcelona, a mí me parecía que daba incluso un paso más allá de la democracia cultural.
¿vale? O entendía la democracia cultural que ya no sería reconocer a la comunidad como productora, sino reconocer a la comunidad como curadora. ¿Sí? Y que incluso quiere decir la capacidad de la comunidad para comisariarse a sí misma y comisariar a los otros incluso, tal vez, o entrar en diálogo con los comisariados otros. Es decir, no era solo democratización de la cultura, era democratización de la curaduría, que era un gesto ya como darle la vuelta al rizo de un modo considerablemente extremo, pero ella decía que el futuro de los derechos culturales pasa por la curaduría, ya no pasa por la cocreación puramente. O el futuro de la democracia cultural pasa por democratizar la curaduría, que es lo que he intentado problematizar un poco con esto. Si yo lo creo, vale, es muy compleja la pregunta y muy sencilla a la vez. Yo, claro, el adverbio que me viene a la cabeza es no, ¿vale? Me gustaría creerlo, ¿vale? Pero tal como están las cosas ahora mismo, incluso pienso que hemos ido en retroceso con muchas cosas, casi a como estaban hace unos años, tal vez, en los museos de arte, por lo menos, donde quizás sí, el giro educativo había un momento de oportunidad de curadoras y educadores trabajando juntas. Ahora mismo, a ver, no conozco totalmente, yo no trabajo dentro de un museo, esto supongo que se nota, y ya me he dicho que esto era una bienal, no un museo, evidentemente, por lo que, tal como está el museo preparado ahora mismo, ¿puede dar lugar a esto? Probablemente en términos, digamos, absolutos, no. Lo que sí que podemos encontrar son experiencias. Y experiencias que lo que planteo con la charla es que la lástima es que se han considerado siempre satélites o excepciones, intromisiones temporales, como decía Irene Armengual en su bonito texto, pero que tengan un valor constituyente o instituyente de cambiar el museo, cambiar el orden de las cosas, no se les ha concedido y no se les está concediendo. Evidentemente la respuesta sería, me gustaría. Me gustaría que fuera así, incluso cuando trabajo como curator, me gusta pensar que estoy favoreciendo a ello. Pero también incluso cuando trabajo como curador, y he empezado diciendo esto, también me encuentro cada vez más mi trabajo circunscrito a un contrato que no te deja lidiar con las comunidades o con incluso el equipo educativo para trabajar de otros modos. Eso que cada vez te pone más de acuerdo a trabajar con objetos, como bien decías. Por lo tanto, me gustaría, claro, ¿cómo está el panorama ahora? Pues no. No sé si es un chasco, pero es como lo vimos, sí. ¿Había más preguntas? Pero, dicho esto, sí, es decir, quizás las experiencias satélites que decimos, o estas experiencias que a veces han sido incluso ninguneadas, evidentemente ahí hay experiencias a recuperar, a poner en valor, y quizás pues, sus legados, pues de alguna manera, es decir, encontramos ahí unos espacios de oportunidad, evidentemente. Es decir, digo que no en unos términos absolutos, pero bueno, es decir, también, vale, vamos a matizar un poco más. Es decir, tampoco estoy en contra yo a la democratización de la cultura, ¿cómo te lo diría? Es decir, tampoco estoy... Sí, en efecto, y en parte, ¿vale? Hay unos límites también a la democratización. Es decir, lo que estamos hablando son otros modos de democratizar la cultura, de alguna manera, de producirla y de democratizarla. Por lo tanto, no pienso que democracia cultural en realidad esté tan en contra de democratización, es casi una intensificación. Para mí es una intensificación y hay una escalera de grises entre medio. Sí. Hola. 4 cosas y tal, y sí. Lo último va a ser una pregunta, pero quiero hacer unas puntualizaciones porque estoy escuchando cosas aquí que me gustaría rebatir o por lo menos cuestionar. La primera de ellas, he oído que el museo no es nada sin la colección, desde luego, el museo no es nada sin la colección, pero el museo lo que sabemos que no es nada sin la sociedad, se convierte en un almacén, ¿vale? Entonces, eso es lo primero, o sea, el museo es algo entre una colección, es decir, unos objetos, pero también entre una sociedad que lo alberga y lo sostiene. Respecto a la profesionalización, la urgencia de la profesionalización de los conservadores, totalmente de acuerdo, pero los educadores no tenemos oposiciones específicas de educación en este país. Hay unas oposiciones enfocadas a la curaduría y, si tienes suerte, acabas haciendo educación en los museos. Los centros de arte no son museos, desde luego, pero tienen cuestiones que les conectan. Hay cosas que les diferencian y cosas que les conectan, igual que ningún museo es igual a otro museo. El Museo del Prado no tiene que ver nada con la red museística de Lugo, pero eso no significa que no puedan hacer cosas en conjunto, en común y en diálogo. Del mismo modo que
la educación en museos no tiene nada que ver con los contextos educativos no formales y llevamos viviendo décadas, casi siglo, de una especie de, ¿cómo de llamarlo?, colonización blanda desde la universidad o de los contextos formales hacia lo educativo en los museos. Y respecto a esto ya voy a preguntarte algo, porque si no parece que estoy haciendo un monólogo aquí. La participación a mí es un tema que me preocupa enormemente, pero creo que todavía nos hace falta mucho a las instituciones de entender qué es esto de la participación. No es hasta dónde puede participar la gente, sino qué es la participación. Evidentemente, la diferencia entre democratización de la cultura y la cultura democrática es algo que se está hablando y se escribiendo desde hace muchísimo tiempo. Pero, aquí viene la pregunta, hay una manera de participar desde lo instituyente, de lo instituido, y una manera de participar desde lo constituyente, de lo posiblemente constituido, ¿no? A mí me gustaría que hablaras un poquito más sobre eso. Yo sé que tú esto lo has reflexionado sobre el museo constituyente o la curaduría constituyente más allá de la instituyente, ¿no? Quisiera que nos dieras, bueno, tu visión sobre esto. Uy. Curaduría instituyente o constituyente. No, aquí no sé, Rufino, si... En fin, en realidad, constituyente e instituyente a mí me costaría ahora mismo diferenciarlo. Lo que sí que diferencio es entre instituyente y instituido o constituyente e instituido, ¿no? Es decir, lo constituido e instituido es lo que responde a un hábitus y a la reproducción del hábitus. Lo instituyente es lo que plantea una transformación en términos políticos dentro de una estructura. Son los momentos de cambio, ¿no? Entonces, claro, la curaduría pues tiene sus límites. Es decir, pienso que muchas veces se ha utilizado como casi sublimación de lo instituyente, pero que ha dado cancha a lo instituido, ¿sí? Es decir, que incluso cuando el curador, ¿no? Hay este bonito momento que los curadores empezamos, y aquí me debería incluir cuando hablamos de Hans-Ulrich Jobrist, Maria Lind, etc. Yo también he utilizado estas fuentes y me he sentido fascinado por ellas. Cuando hacen este giro a la mediación, siguen utilizando siguen transformando la mediación en una metáfora, en lugar de poder llegar a interceder a lo que serían las mediaciones instituidas. Estas se dejan aparte. El trabajo reproductivo del museo parece que la curaduría, especialmente la curaduría de arte, no le incumba. Esto para mí es perpetuar el orden de las cosas, evidentemente. No hacemos más que esto, ¿no? Recientemente había un curador que hablaba de que el curador todo lo que toca, Buenaventura, precisamente un curador ahora mismo archiconocido, dice que el curador todo lo que toca lo transforma en metáfora de lo que toca, ¿no? Por lo tanto, es decir, antes lo fosiliza en una bonita imagen que no realmente da lugar a procesos diferenciales, ¿no? Y esto, cuando estamos hablando de las colaboraciones con los aparatos de museo y la posible, digamos, comprensión del museo como lugar instituyente, pues nos lo hace muy difícil poder contar con curadores como cómplices. Es lo que muchas veces, si hay alguna transformación, pasa casi como a contrapelo de lo que las curadoras pues proponen. No sé, supongo que no es satisfactoria la respuesta, porque tampoco... Sí, he participado de casos en donde se ha intentado y he puesto mi empeño. Es decir, debo decir que, esto lo voy a comunicar así, yo como curador estoy más que desengañado de mi propio campo, aunque probablemente ya empecé así, con una relación de suspicacia, y por eso la alianza con la educación siempre la he encontrado muy interesante, más realista probablemente, ¿no? de las grandes ficciones que se levantan desde la curaduría. Pero sí que a veces, desde mi propio trabajo, me he encontrado con la frustración del reset, ¿no? Tú haces una exposición, que te lo juegas todo en una exposición, que estableces complicidades con quien con quien normalmente no habían establecido, trabajas con el departamento educativo, con educadores, trabajas que tengan papel en la sala, que negocien con los artistas, es decir, replantear el hábitus del museo, pero tú acabas tu exposición y el museo hace reset y el cubo blanco pues se reinicia. Y deja apenas un legado dentro de la institución por lo que hace procesos. Es decir, lo que contabas ayer de que no se documenta el trabajo educativo, en realidad el trabajo, digamos, empírico a nivel curatorial tampoco está registrado. Al contrario, se destruye, no sea que conllevase, digamos, conflictos mayores, ¿vale? Entonces, esto es bastante frustrante. Incluso podría decir que últimamente, pues esto, casi que cuando me encargan comisariados y tal, y ves el contrato, pues dices, vale, pues vamos a hacer esto, básicamente si la institución no está preparada para hacer otra cosa. Porque básicamente dices, es que no quiero engañar a nadie.
¿sabes? No, prefiero, pues bueno, yo tengo más intereses que, digamos, la mediación y la educación. Pues me gusta reflexionar sobre otras cosas, pues vamos a reflexionar sobre otras cosas, porque aquí no es posible la transformación. No es que, digamos, me rinda, pero sí que los momentos de oportunidad entiendo que tienen que ser mucho más tácticos. Incluso muchas veces cuando encontramos curadores y curadoras que hacen de su discurso la crítica institucional, muchas veces acaban siendo más ficción de ello que otra cosa. Y esto sí que por aquí no paso. Hola. Sí. Estaba hablando aquí, no se me escuchaba. Bueno, gracias, Oriol, por tu ponencia sobre Manifesta. Yo quería soltar un poco de rayito de luz. Bien, bien, necesario. O sea, estábamos hablando de democracia, creo que es un término que está un poco en crisis. O sea, si nos ponemos a hablar de democracia, aquí no salimos hasta nunca. O sea, creo que cuando hablamos de democracia, para no utilizar la democracia, podemos hablar de ecosistemas interdependientes, ¿no? En el que al usuario o a los habitantes se le da un reconocimiento, una reciprocidad y una confianza, ¿no? O sea, con eso yo creo que funciona. O sea, cuando te preguntan, claro, en plan, ¿confías en esto? Claro, cuando miramos el panorama actual, pues por supuesto que dices, es que no vamos a ningún lado, ¿no? Pero bueno, yo soy María, soy parte de miembro de Raum Labor Berlín, que estuvo en Manifesta con esa escuela, ¿no? Y en eso, o sea, con Raum Labor nosotros en general, o sea, para mí los objetos emergen de la acción. O sea, el objeto en sí no es tan importante, ¿no? Entonces, en Raum Labor un poco se ponía esto, ¿no? En Manifesta, ¿no? ¿Estuviste en Kosovo? Sí. ¿Y no nos conocimos ahí? No. Vaya. ¿Y en qué comisión estabas? No, trabajaba con Benjamin, ¿Sí? Valdenius. Bueno, o sea, y bueno, o sea, estaba como en la... O sea, trabajo, es que es poco lío. O sea, trabajo con ellos desde hace muchísimos años, me vine a Madrid y bueno, como un poco con el diseño y un poco como la filosofía. Que luego, bueno, pues todo esto viene de la Floating University que está en Berlín y todo eso, ¿no? No, es un caso excepcional, es magnífico, es decir, tiene una carrera por eso quería lanzar este rayo de luz. O sea, es como... Vamos a ello. Joder, creo que lo hemos conseguido. O sea, creo que se consiguió, o sea, un poco en el Manifesta con la escuela y en el Floating University, que no está dentro de una bienal, se consigue, ¿no? O sea, forma parte de una curaduría que empezó con Raum Labor Berlín, pero Raum Labor Berlín ya ahora se ha apartado y se ha formado una asociación que genera todo esto. Y se ha dado el relevo a la comunidad. Entonces, o sea, cuando realmente no confiamos cuando no se confía en la comunidad, cuando no, claro, la comunidad no se siente con el derecho de apropiarse en eso, ¿no? Eso nos está pasando en las ciudades, nos está pasando en el arte, nos está pasando en todo. O sea, parece que los individuos no tenemos derecho a incidir en nada, ¿no? O sea, todos son escenarios pulidos en el que no podemos hacer nada, ¿no? El otro día salía un artículo en el diario que ahora todos los influencers utilizaban la Plaza de Callao como escenografía, ¿no? Entonces, vale, es la ciudad, o sea, bueno, estoy hablando de ciudad, pero también, o sea, creo que se implica como un poco también al arte, ¿no? Es la foto, lo de Susan Sontag, ¿no? De la foto, de coger una foto y hacerla, o sea, y hacerla nuestra, pero no interactuar con el espacio, ¿no? Entonces, yo lanzo una luz, sí que se puede. Sí que se puede, lo que pasa es que con las políticas actuales que tenemos aquí en este panorama, pues no. Claro, no, María, evidentemente, es decir, no he hablado del caso de Raum Labor, ¿vale? Es decir, para poder hablar rápidamente de algunos casos controvertidos, pues
hay esta disputa de cartelas que me pareció que podía arrojar algo de luz para ver, sobre todo, controversias y problemáticas. Es verdad, no he subrayado horizontes bonitos, tampoco los he negado en términos absolutos, al mismo tiempo que no me atrevo a decir un sí en términos absolutos, lo mismo puedo decir del no. ¿Vale? Dije, hay experiencias satélites y que, digamos, en relación a los museos, porque la pregunta era sobre los museos, pues ocupan un lugar satélite, pero según situamos el punto de vista, ocupan un lugar central, y un lugar central como el que tiene la Floating University en Berlín, que me parece un súper caso paradigmático de la educación artística hoy, un caso muy interesante. No lo conozco profundamente, no lo he visitado nunca, pero por todo lo que puedo leer y conocer, pues me parece una experiencia magnífica. También la Floating University fue el trampolín que hizo que Catherine Nichols invitara a Raum Labor en Manifesta. Pero aquí sí, observemos que lo que sucede con Raum Labor en Berlín y lo que ha podido generar con la asociación autónoma que dirige actualmente la universidad, esto no ha sucedido con la Brick Factory en Kosovo para nada. Incluso con conversaciones con Benjamin, que tuve bastantes, él sentía que estaba siendo utilizado no solo por la Bienal, sino por los poderes fácticos, es decir, todo el tema del desalojo previo. Come on, fue muy bestia esto. Es decir, escenario, una fábrica abandonada que se utiliza sobre todo dentro de la economía informal, ¿sí? Que precisamente pertenece a esta agencia de la privatización, ¿sí? Es decir, la economía informal aún así están pagando un alquiler. El alcalde compra la fábrica, como bien dicho, están adquiriendo patrimonio. Y se propone, junto a Manifesta y Raum Labor, una escuela de verano para plantear formatos de transición ecosocial. Raum Labor hace una cosa magnífica, que es que lo primero de todo se va a hablar con las economías informales y legales, básicamente, que poblan la fábrica. ¿Sí? Con los chatarreros, con los vendedores de aires acondicionados, con los de neumáticos, con los que reparan no sé qué y tal. Pero un mes antes de la Bienal, o dos, el alcalde desaloja toda la fábrica. Raum Labor aquí se planteó sí abortar el proyecto. ¿Sí? Es decir, ¿qué vengo a decir con todo esto? Que cuando entramos en la economía de museos y bienales, los ejercicios de democracia directa pues devienen mucho más complejos. Porque si Kosovo hizo la Bienal, pues era por una agenda política muy densa, de transformación urbana, de expectativas incluso de reconocimiento nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entrar a dialogar con esto es muy complejo. Ahora, rayos de luz, evidentemente los hay. Claro que sí, faltaría más. Por esto estamos aquí, en realidad, discutiendo de alguna manera. No sé si con esto respondo más o menos. ¿Sí? Bien. Si no tenéis más preguntas ahora, o bueno, Oriol va a permanecer aquí, sí. Podemos seguir hablando con él. Os propongo, antes de empezar a hacer como la comunicación de resultados o del trabajo de ayer, hacer un descanso, ¿os parece? Hasta 12:10. 12:10 son media horita, más o menos. No, media hora no, 25 minutos, no he sumado bien. Pues hasta 10:15, ¿vale? Media hora, hacemos un descanso y volvemos a los grupos. Gracias, Oriol. A ustedes.